para poner- Ok, Carlos, de las sucesiones habíamos dicho que era un conjunto de elementos que están ordenados, ¿ok? Que pueden tener o un patrón de formación, como lo vimos, una fórmula con la que Sí. se forman todos, o puede tener también una, ¿cómo se llama? Una fórmula recursiva, donde te dan el primer elemento y después te dicen por qué número tienes que multiplicar ese primer elemento o qué tienes que hacer con ese primer elemento para tú saber el segundo y así sucesivamente. Ujú. Si recuerdas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, en la sucesión solamente están los números ordenados. No se les está sumando, no se les está multiplicando, no se les está haciendo nada. Entonces, eso es una sucesión. Solamente son esos números ordenados. Ahora, en el tema que vamos a ver hoy, que son las progresiones, ahí esos números sí se pueden sumar. Entonces, esa es la diferencia. La primera diferencia entre una progresión y una sucesión es esa. Las sucesiones solamente son los números ordenados. La progresión ya se habla de la sumatoria de esos números, ¿ya? Entonces, voy primero con lo que es la progresión aritmética, que es la más fácil. Progresión aritmética, o sea, se dice que si tengo una sucesión de números, a su 1, a su 2, a su 3, a su n, yo puedo convertir eso en una progresión aritmética si existe un número real de llamado diferencia tal que ¿cómo se llama? El elemento siguiente, porque el A más 1, el I más 1 significa que es el siguiente. Entonces, si yo digo el siguiente menos el actual, donde estoy parado actualmente, el asumí, esa diferencia siempre va a ser constante, ¿ok? Esa diferencia siempre va a ser el mismo número real. ¿Se entendió esa definición? O sea, si por ejemplo el primer término es 1 y el siguiente es 3, o sea, perdón, el siguiente es 2, sería 2 menos 1 y la diferencia siempre va a ser 1. Correcto, en ese caso va a ser 1. Entonces, se supone que si el segundo término es 2 y el primero es 1, entonces el tercero tiene que ser 3. ¿Por qué tiene que ser 3? Porque al Por tú la restar diferencia de 3 1. menos 2, te tiene que dar 1 también otra vez. Claro, ¿Sí me entiendes? sí. Y así, esa diferencia siempre tiene que ser constante. En cambio, otra progresión aritmética distinta sería decir, mi primer término es el 1, el segundo término es el 4. ¿Cuál sería el tercer término ahí para que sea una progresión aritmética? Sería 4 más 3. Correcto, que es 7. Y así Sí. sucesivamente. ¿Ves? Una progresión aritmética es cuando se le está sumando el mismo número siempre, o lo que es lo mismo, cuando tú restas un número menos el anterior, te da una constante, una diferencia constante. ¿Ya? Ya. Entonces, estas dos fórmulas de abajo, Carlos, anótalas de una vez porque son la base de todo. Cuando te hablen de una progresión aritmética, tú puedes encontrar el número késimo, que es como decir el enésimo número. Yo preferiría ver esta fórmula con una n en vez de con una k, pero no importa. Si el profesor te la dio con la k, es lo mismo. Esto te dice que es como tu último número. Supongamos que yo diga, bueno, ¿cuál es el número 50 de una progresión aritmética que empieza por el 1 y que tiene diferencia 5? Entonces tú sustituyes, tu primer número es el A sub 1, la diferencia en este caso es el 5 en el ejemplo que te estoy dando, y como te están pidiendo el número 50, tú vas a encontrar el A sub 50 y la K vale 50. ¿Sí me entiendes? Eh, mm, No mucho. no Ya, mucho. voy otra vez. Pero, Voy otra vez en ese ejemplo. Voy a darte un ejemplo. A ver, ejemplo. Número, número 50 de una progresión aritmética que empieza en 1
y tiene diferencia 5. Diferencia igual 5, D igual 5. ¿Ves? Entonces, eso es lo que me están preguntando. Esa es una pregunta fácil que te pueden hacer. Entonces, ya tú teniendo esta primera fórmula, ya tú sabes que el A sub K, que es lo que tú quieres conseguir en este momento, tú quieres conseguir el A sub 50, ¿correcto? Porque es el número 50 de una Ah, sí. ¿ya? Entonces, ¿cuál es el A sub 1? En este ejemplo que te estoy dando, ¿cuál es el A sub 1? Eh, Tiene diferencia 5. Podríamos partir con el 1, ¿no? Partir con el 1, correcto, porque ahí dice que empieza en 1. Cuando Sí. dice que empieza en 1, quiere decir que la sub 1 vale 1, ¿correcto? Sí. ¿La K cuánto vale en esa fórmula? Oh, no, lo sé, aquí empieza. 50 también. Oh, Correcto, correcto, está bien. Esa acá te la está dando, es este cálculo que estás haciendo aquí abajo, ¿ok? sí. Porque yo estoy hablando del número 50, entonces obviamente la K depende de qué número estoy calculando yo. Le resto 1 porque ahí está en la fórmula y lo voy a multiplicar por la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 5. 5, ya está. Entonces, ahí tú puedes calcular eso. 50 menos 1 es 49. 49 por 5 son, ¿qué? 245, ¿no? 245, sí. Más 1 son 246. Ese es el número 50 de esa progresión aritmética. ¿Sí se entendió el O sea, ejemplo? el término A sub 50 es igual a 246. Exactamente, exactamente. Así mismo es. Así mismo es. ¿Ves? Entonces, esa fórmula que está ahí, Carlos, anótala de una vez porque se usa mucho. Y la que está abajo también. Como te digo, en las progresiones aritméticas, por lo general, yo creo, no sé, no me atrevo a decirte que siempre. Pero por lo general se habla de la sumatoria de esos números, ¿ok? No son solamente sucesiones, porque las sucesiones son solamente los números ordenados. Cuando hablamos de progresiones, tiene que hablarse de la sumatoria de los números. Entonces, cuando yo hablo de la sumatoria, aquí está la fórmula. Pueden ser estas dos, que en realidad son la misma. ¿Qué pasa? ¿Por qué parecen diferentes estas dos fórmulas? Pero al final son las mismas. Porque si tú agarras esta n medio que está multiplicando, voy a escribirla así. Como n, allá va. N y va a multiplicar el 2, va a quedar dividiendo todo eso. Y este 2 a sub 1, yo puedo separarlo. ¿Ok? El 2 a sub 1 yo lo puedo separar como a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. ¿Se entendió lo que dice ahí, Carlos? O sea, descomprimiste la segunda fórmula. Como, Exacto, o sea, la primera fórmula realmente. Esa es la primera claro, fórmula, pero lo único que hice fue en la sub 1, que estaba multiplicado por 2, lo separé en a sub 1 más a sub 1. hmm, Eso fue todo. ¿Correcto? sí. Y ahora, si yo veo qué es todo esto que tengo aquí, ¿a qué se parece? Ah, claro, la primera fórmula de. La A primera la fórmula que primera hicimos. fórmula. Claro, Entonces, todo esto es el a sub n. Todo esto es a sub n. ¿Ves? Entonces, ya. por eso uno dice que la sumatoria es simplemente n dividido, o n multiplicado por el primer término más el último término dividido entre 2. A mí me gusta más esta fórmula porque es mucho más sencilla. ¿Sí me Oye, entiendes? pero, o sea, en el 245 nos faltó un paso que era dividir por 2, ¿o no? No, no. Porque en el primer ejercicio, en el primer ejemplo que te estoy dando, no me están pidiendo la sumatoria, me están pidiendo el número 50. Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Ya, ¿Ya? ya, ya. Sí. Y ahora entendí. Ahí una diferencia importante, ¿ok? Una diferencia importante. Te están pidiendo el número 50, ¿ya? Ya. Ok. Después, si a ti te dijera la sumatoria de los primeros 50 números de esa progresión, entonces ahí sí se aplica esta fórmula, ¿ya?
Porque además, es como te digo, es la suma de los primeros 50 números. Ya, Ya. no es cualquier otra fórmula, no es cualquier otra, no es cualquier otra sumatoria, es la sumatoria de los primeros 50 números. O cuando te dicen los primeros 30 números, ahí la n vale 30, Ya. ¿ya? Pero son los primeros. No es como que, no, voy a sumarlo nada más desde el quinto número hasta el 30. No, eso ya es otra fórmula distinta. Cuando te dicen de una vez en la suma de los primeros 50 números, ahí sí se aplica esta fórmula. ¿Ya? Sí. Ok. Ok. ¿Ya copiaste la fórmula, Carlos? Sí, las dos. Ponlas ahí en un marquito, en una cosa que queden bien ordenadas de una vez. Y ahora voy con las progresiones geométricas. ¿Ok? Las progresiones geométricas, en vez de tener una diferencia constante, una diferencia real constante, es un número que se está multiplicando constantemente. Voy a llamarlo así. Esta progresión está en progresión geométrica si existe un número real Q llamado razón tal que. Razón tal que. Si yo divido el siguiente entre el número que estoy actual, siempre va a ser esa misma razón. ¿Ya? Entonces fíjate la diferencia. En la anterior se le estaba sumando el mismo número, pero ahora se le está multiplicando el mismo número siempre. ¿Sí se entiende? ¿Y cómo multiplicando? Ya. Voy a darte un ejemplo. Facilito. Supongamos que yo empiezo con el número 1. Mi primer número, la sub 1, es el número 1. El A sub 2 puedo multiplicarle 5. Entonces, 1 por 5, 5, ¿correcto? Ujú. El A sub 3 sería 5 por 5. Vamos a ponerle 5 al cuadrado. ¿Ya? El A sub 4 sería 5 al cuadrado por 5. ¿Cuánto es 5 al cuadrado por 5? 5 a la 3. Correcto. 5 al cubo. Ahí está. Esta progresión que está aquí es geométrica. ¿Cómo demuestro yo que es una progresión geométrica? Pues si yo divido A sub 4 entre A sub 3, por ejemplo, va a ser 5 a la 3 entre 5 a la 2. Y eso da 5. ¿Correcto? Ujú. Pero si yo divido A sub 3 entre A sub 2, da 5 a la 2 entre 5. ¿Y cuánto da eso? Eh, 5 a la 2 entre 5. 5 a la 2 entre. A ver. División de potencia de igual base. Carlos, aplique Mantengo, ahí. División de potencia de igual base. ¿Qué se hace? mantengo la base y resto los exponentes. 5. Correcto. Aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Sí. Y 2 menos 1. 2 menos. 5. 5 elevado a 1. Correcto. 5 elevado a la 1. Esa es la respuesta. O lo mismo que 5. Entonces, fíjate que no importa cuáles sean los términos que yo divida, ¿ok? El siguiente menos el anterior, siempre me va a dar una razón constante. Aquí no se llama diferencia, ¿ok? No se llama diferencia, se llama razón constante, porque es el mismo número que se le está multiplicando siempre. Ya. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, fíjate, cuando es geométrica porque se está multiplicando el mismo número siempre. Es aritmética cuando se está sumando el mismo número siempre. Ya. ¿Ya? Ok. Esa es la diferencia entre la progresión geométrica y la progresión aritmética. Ahora, estas dos fórmulas que están aquí, también vas a anotarlas porque es lo mismo que las dos anteriores, pero aplicado a la progresión geométrica. ¿Ya? Si tú vas a encontrar el enésimo número, vamos a hablar, por ejemplo, el 20º número de esta progresión que estábamos haciendo, ¿ya? ¿Cómo encuentras tú el A sub 20 de esta progresión?
tenemos que encontrar el número 20, ¿cierto? El término 20. Correcto. Entonces Ujú. sería a sub 20 es igual a 1, Ok. 1 Escribimos 1 por Q. Q es la razón. Eh, ya, aquí me confundí porque eh, la razón es nuestra constante. Correcto, el número que se está multiplicando siempre. Esa es la razón. Y si queremos encontrar los primeros 20, eh, No es los primeros 20. No, o sea, ya va. Tú podrías hacerlo uno por uno. Tú podrías hacerlo uno por uno. Pero obviamente no tiene sentido hacerlo uno por uno porque serían 19 cálculos distintos. Y después el 20avo, ahí es que te va a dar el número que estás buscando. hmm, Entonces es mejor aplicar la fórmula. Ya tú sabes cuál es la razón que estamos aplicando aquí. ¿Cuál es la razón de esta progresión geométrica que dimos en el ejemplo? ¿el 5? El 5 Ah, ya, exactamente. ya, ya. Ya lo vimos, porque cuando dividimos un número entre su anterior, da 5. Y aquí otra vez un número entre su anterior, dio 5. Y aquí estoy viendo que el número que estoy multiplicando sucesivamente es el 5. Entonces, Ya, esa es la razón. ¿Ya? sí. ¿Qué escribo entonces? ¿Cuál sería la fórmula? 5 elevado a 19. Correcto. Eso es todo. 5 elevado a la 19. Y obviamente 1 por 5 elevado a la 19 es 5 elevado a la 19. Ya está. ¿Sí se entendió? Sí. Perfecto. Fíjate que esta fórmula es fácil, pero yo no sé por qué esto parece más difícil que la anterior. No sé por qué, ¿ok? Pero es igual de fácil. Son los mismos datos, son la misma forma de pensar. Lo que cambia es la fórmula y parece que fuese más difícil que la anterior. ¿Sí me entiendes lo que Ah, te quiero decir? sí, a mí lo que me confundió es el K. O sea, el Q, perdón. Ok, Saber que la razón constante era 5. Eso como que correcto, me costó identificar. correcto. Yo por lo menos esta fórmula me la sabía, en vez de ponerle una Q, yo lo llamaba R, la razón R. Y Ya, a mí se me hace más fácil así, teniendo la razón R. Pero bueno, tu profesor cambia las letras y en vez de K, yo hubiese usado N ahí también. En vez de K, en esa fórmula, en vez de K yo uso N y en vez de Q uso R. Y queda ya. un poquito más cercana a nuestro entendimiento, digámoslo así. ¿Ya? Ahora, Carlos, la fórmula de abajo también es de la sumatoria. ¿Ok? No te vayas a confundir de que se van a multiplicar porque como en progresión geométrica se multiplica, entonces ahora yo voy a multiplicar todas las cifras. No, 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 no. En progresión geométrica, los números ordenados están multiplicándose constantemente por una misma cifra, que en este caso es el 5. Ujú. Pero cuando hablamos de una progresión geométrica, también se calcula la sumatoria de esa progresión geométrica. Entonces, aquí está escrito en forma de sumatoria, ¿ok? Está diciendo que yo voy a sumar todos los a sub k desde el 1 hasta la n. Pero esta fórmula no me dice nada de que es una progresión geométrica, ¿ok? Esto es como que muy general. Ahora aquí sí se está aplicando a lo que sería una progresión geométrica. Es la primera cifra multiplicada por la razón elevado a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Ujú. ¿Ves? Y en este ejemplo, obviamente, la razón tiene que ser distinta de 1, porque si tú colocas una razón 1, siempre te va a dar el mismo resultado. 1 por 1 va a ser 1, después 1 por 1, 1, y así sucesivamente, 1 por 1, 1. Y todos los términos de esa sucesión o de esa progresión van a ser 1 y por lo tanto no sería progresión geométrica. ¿Me entiendes? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Copiaste las dos fórmulas? ¿Podemos seguir?
Me falta copiar la segunda, la de la Ya, sumatoria. dale. Ok. Perdón, la progresión geométrica. No, pero lo dijiste bien, es una Ah, es sumatoria. una sumatoria. Sí, eso es una sumatoria. Es la sumatoria de la progresión geométrica. Ya. Ok. Vamos a ver. Ah, aquí hay otra cosa. ¿Qué pasa cuando en una progresión geométrica la razón o el valor absoluto de la razón es menor que 1? ¿Ok? Fíjate, si la razón es menor que 1, vamos a hacer un ejemplo fácil como para que no te compliques con esta fórmula que parece muy difícil, pero vas a ver que es súper fácil. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, mi A sub 1 es 10 y el A sub 2 es la mitad de 10, que es 5, ¿correcto? Ujú. El A sub 3 va a ser la mitad de 5, que es 5 medios. El A sub 4, ya va, me equivoqué aquí, va a ser la mitad de 5 medios. ¿Cuánto es la mitad de 5 medios? Mm, 5/4. 5 cuartos, ¿ok? Correcto. Tú puedes verlo como 5 cuartos o puedes verlo como 5 sobre 2 al cuadrado. A mí me gusta más verlo como potencia ahí. Si tú ves el quinto término, sería 5 sobre 2 al cubo. ¿Correcto? Ya. Y así sucesivamente. Te pregunto, Carlos, en esa progresión que te estoy dando, ¿cuál es la razón? 5. No. La 2. Es 2, pero no es 2. O sea, es A dividido en 2. A sub n Un dividido en medio. 2. Es Ah, un ya. medio. Es Ya, ya. un Perfecto. medio en este caso, ¿ok? Porque yo estoy siempre dividiendo, ¿ok? Y como estoy dividiendo entre 2, yo tengo que escribir eso como un número, pues, y la forma que yo tengo de escribir que estoy dividiendo entre 2 es multiplicando por un medio. ¿Sí me Ya. entiendes? Sí, perfecto, sí. Esa es mi razón. Perfecto. ¿Qué pasa con el un medio, Carlos? Menor que 1. Su valor absoluto es menor que 1, ¿correcto? Sí. Entonces, estamos viendo que la progresión, en vez de ir a su valor, ¿qué está pasando? Se va achicando, se va disminuyendo. Se va disminuyendo, exactamente, se va disminuyendo. Entonces, cuando yo digo, es fácil, aquí lo que dice tu profesor, es fácil ver que cuando n crece, ya que yo voy avanzando en esa progresión, la sucesión de potencias naturales de Q tiende a cero, ¿ok? Esa sucesión, a medida que yo hago la n infinita, vamos a decirlo así, que yo la hago muy grande, esa sucesión de potencias naturales de Q va a tender a cero. Entonces, yo puedo escribirlo de esta manera. Límite de Q a la n cuando n tiende a infinito es igual a cero. Si tú agarras el 1 medio, y lo vas al infinito, tú viste el límite, ¿verdad, Carlos? No, no he No visto estoy límite. seguro. Ya. Bueno, no importa, es fácil verlo. Vamos a hacerlo aquí con el ejemplo numérico para que me lo entiendas bien. Pues, si no has visto límites, hablarte de límites así abstractos es súper complicado. Pero ya cuando te lo llevo a números, es fácil entenderlo. Si yo digo un medio elevado a la n, ¿ok? Se supone que la n está como un infinito. O sea, supongamos o sea, para llevar los números, supongamos que es 1.000.000, un número muy grande, ¿ya? Entonces, la forma en que voy a resolver este límite, que lo escribí mal, aquí no pone igualdad, ya va, igualdad, ahí está bien. La forma que yo tengo de ver este límite es separando la n va para el 1 y va para el 2. ¿Correcto? ¿Se entendió Ujú. eso? Sí. Ya. ¿Cuánto es 1 elevado a la 1.000.000? 1. 1. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 1.000.000? Aquí me. Ya, eso no tiene un eh, número, no tiene un no, número.
pero piensa, más o menos cuánto sería. No me vas a dar el valor exacto porque es imposible que me dé el valor exacto, pero más o menos cuánto sería. 2 a la 1.000.000. Y... No, mira, lo Si estoy quieres lo tirando a metes la a la calculadora. calculadora. Si tienes la Sí, calculadora ahí a la mano, mételo ahí a ver qué te dice. Yo creo que se va a volver me, loca la calculadora. me dice error. Te da error. Me Sí, se da va a error. volver loca. Es un número demasiado grande, Carlos. Imagínate que solamente 2 a la 10 ya es 1000. Y después de Mm, ese 2 a la 10, tú tienes que volver a elevarlo al cuadrado. No sé, fácilmente vas a llegar a 4000, después, que son los 4 terabytes. Después, no sé, la multiplicación por 2 sucesiva, 1.000.000 de veces, es un número demasiado. ¿Entiendes? ¿Qué significa eso? Que este límite yo lo pongo como 1 dividido entre infinito. ¿Ok? 1 sobre infinito. Porque el 2 a la n es infinito, es demasiado grande ese número. ¿Sí me entiendes? ya, sí. Entonces, cuando tú divides un número entre infinito, eso siempre da cero. En límite siempre va a ser un número, una constante, como es el 1. Un número demasiado grande, eso siempre tiende a cero. ¿Sí me entiendes? Sí. Ok. Eso es lo que te dice ahí. Cuando la razón sea menor que 1, como en este caso que es un medio, siempre ese límite va a tender a cero. Y por lo tanto, la sumatoria, cuando evalúan aquí el límite que está abajo, es el límite de esa sumatoria, también va a pasar lo mismo. Q a la n, eso va a ser infinito, y el infinito menos 1 va a seguir siendo infinito, pero yo puedo evaluarlo. A ver, ¿cómo te explico esto? Vamos a explicar. No sé cómo explicártelo para que se entienda bien clarito. 1 menos Q a la n. Q a la n menos 1. ¿Por qué separaron esos dos? Ok. Este. Ya. Ya. Ok, fíjate. Cuando tú tienes este límite que está aquí, la forma de resolverlo es límite de n que tiende a infinito a sub 1 multiplicado. Se dividen todos los entre el término mayor, que en este caso es el q a la n. Entonces yo lo divido q a la n entre q a la n menos 1 entre q a la n dividido entre q entre q a la n menos 1 entre q a la n. ¿Sí se entiende lo que hice? Sí, sí, Se, sigamos. a todos los términos que estaban ahí en esa fracción los dividí entre q a la n, que es el término mayor. Ya, Y ya dijimos que q a la n, en este caso, tiende a 0, ¿correcto? sí, Aquí dijimos n tiende a 0, ¿cierto? ¿cierto? Porque n Ok, aumenta, claro, mientras n aumenta tiende a cero, sí. correcto, correcto. Entonces, si yo divido q a la n entre q a la n es 1, si yo tengo aquí 1 sobre 0 es infinito, ¿por qué me da infinito esto? No sé. Vamos a poner aquí el infinito. Esto es q sobre 0 va a ser infinito también. No, Carlos, voy a demostrar. Vamos a tomarlo como cierto y ya, pues. Nos vamos a complicar. Voy a dividirlo entre q. En vez de entre q a la n, se divide entre q. Porque q a la n es 0. En este ejemplo. Vamos a borrarlo aquí. Esta n, esta n, esta n.
pero igual no sé. No sé cómo hacer esto, Carlos. No sé cómo demostrarte. Vamos a tomar esta fórmula como verdadera y ya, ¿ok? Ya después, cuando aprendas límites, vamos a resolver Sí, esto, ¿ya? bueno, Vamos a anotar esta fórmula. Esta es otra fórmula. Fíjate que esta fórmula que está aquí, de última, es la sumatoria a sub k desde k igual 1 hasta el infinito, solamente cuando la razón sea menor que 1, o el valor absoluto de la razón sea menor que 1, ¿ya? Entonces, esta sería como una tercera fórmula de las progresiones geométricas, ¿ya? ahí sí, ahí no entiendo un poco. Por ejemplo, en este caso, nuestra Q es un medio. Ahí sería U menos un medio. 1 menos un medio aquí abajo, sí. Ya. 1 menos un medio. O sea, en este caso, vamos a hacer ese ejemplo, ya, esa pregunta está buena. Vamos a hacer este ejemplo. A mí me pidieran la sumatoria de todos estos, toda esta sucesión hasta el infinito, ¿ok? Algo así. Sumatoria de n, K, vamos a usarla acá. Desde K igual 1 hasta infinito a sub K. ¿Y quién es A sub K? Esto va a ser A sub 1 dividido entre 1 menos Q. A sub 1 en esta progresión es, Carlos. 1. No. Fíjate bien, ahí está escrito arriba. Ah, perdón, 10. Es correcto. Entonces, tengo mi A sub 1 es 10. El 1 está en la fórmula y le resto la Q, que en este caso es un medio, ¿correcto? Sí. Ya, entonces resto 1 menos un medio es un medio positivo, ¿correcto? 1 menos un. mm, ¿Ya? O no sé, ¿ya lo entendiste? ¿Sí lo viste? Sí, lo entendí, sí lo O entendí. lo hacemos por cha-cha-cha. 2 por 1, Eh, 2, menos 1, 1. Es por cha-cha-cha. 2 por 1, 2, menos es 1. Entonces me queda un medio. Y ahora ese un medio va a dividir al 10. Para dividirlo voy a escribirlo así. 10 dividido entre 1, pues se sobreentiende que hay un 1 ahí, dividido entre 1 sobre 2. Y aplico la doble C. 10 por 2 y 1 por 2. 10 por 2, 20 partido en 1. 20. Correcto. Que es 20. Ya está. Esa sumatoria da 20, Carlos. Y si, ¿ok? Los primeros dos números ya dan 15. El 10 más 5, pero los demás, por ejemplo, en este caso el 5 medios da 2,5, ¿correcto? Sí. Entonces, entre los tres primeros números ya llevas 17,5. El otro 5 cuartos es 1,25. Es 1,25. Entonces ya serían 18,75, pero ya pequeños. Ya este de abajo da como 0,125 y ya después se va haciendo más cercano al cero, más cercano al cero, más cercano al cero. Entonces, al final, ese 20 es nada más como decir los primeros 10 números de la sucesión. Ya todo lo demás Ya. son cero. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, eh, por ejemplo, no, a ver, No te espera, escucho. Dime. eh, es que no entiendo entonces, ese 20 ¿qué representa? ¿El 20 representa la sumatoria de cuántos términos? De Ah, todos, hasta perfecto, el infinito. perfecto, perfecto. Es de Sí, todo. ya, Pero ¿qué es lo que pasa? Que como la razón es menor que fácil, o sea, rápidamente eso se convierte en cero. O claro, sea, y al fin, el límite de esta sucesión, ya sí. como al décimo término, ya eso es cero. O Entonces, sea, no tiene sentido seguirlo sumando. los primeros términos de la progresión son los que representan como el mayor, el mayor grueso del. Exactamente.
Exactamente, esa es una Ya, forma de entenderlo. Esa es perfecto. una forma de entenderlo. Y lo Ok, último, Carlos, ahora sí nos vamos a los ejercicios, ¿ok? Ya tenía 5 fórmulas, ¿ok? Las dos de progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Y además de esas 5, hay que estar claro, encontrar el sucesivo de una sucesión, ¿ok? Si ya tú sabes cuál es un término y el siguiente, ya tú puedes saber si la sucesión es geométrica o es aritmética, ¿ok? Ya ujú, sabes cómo hacerlo, ¿no? Tienes un número y su siguiente, entonces tú tienes que ver si la estás multiplicando un número o si le estás sumando un número constante. Si estás sumando un claro, número constante, es aritmética. Si aritmética, estás multiplicando, es progresiva, geométrica. geométrica. Exactamente. Entonces, vamos a empezar con los ejercicios. Aquí están unos ejercicios. A ver, ahí tengo hoja. Ya. Yo no sé si estos ejercicios son todos la misma dificultad. Me parece que sí. No están tan difíciles. Estos últimos sí se ven un poquito más difíciles. Pero bueno, vamos a empezar con unos fáciles. Yo creo que tenemos, ¿qué? 45 minutos. Nos quedan 45 minutos de clase. Tenemos suficiente tiempo. Esto no está tan difícil. Voy con el primero, Carlos. Vamos a empezar con unos fáciles de progresión geométrica y uno de progresión aritmética. Y después nos vamos adentrando en lo profundo, ¿ok? Fíjate, dice ahí, calcular el término, el primero, me dice calcular el... Ay, ya va. Eh, ahí. Calcular el término que ocupa el lugar 100 de una progresión aritmética cuyo primer término es igual a 4 y la diferencia. ¿Cómo hacemos eso, Carlos? Ya, déjame revisar la fórmula. Sí. Primero vamos a copiar los datos. ¿Qué datos Sí, nos está dando ahí? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? que el calcular el término que ocupa el lugar 100, Ajá, ¿cómo se escribe? A sub 100. Correcto. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Qué datos nos dan? Nos da el primer término es igual a 4, o sea, 4, Ajá, ¿cómo escribo eso? dame un segundo. Ah, bueno, se puede aplicar la fórmula de una vez, para que no Sí, perdamos tiempo. sí, Sí, A sería el sub 4. 1 es igual 4 más K, 4 más 100, Ajá, menos, eh, menos 1, claro, por 5. por 5. Exactamente. Eso es todo. Esa es la fórmula ya directamente, ¿ok? Esto es sabiendo que es una progresión aritmética. Listo. ¿Cuánto da eso, Carlos? 505, No, perdón, 515 tengo. tampoco. 100 menos 1, 100 menos 1, 99, 39. 4 más 103 por No. 5. Primero tienes que multiplicar y después sumar. Primero hay que multiplicar Ah, ahí y después le perfecto. sumas el 4. Cuidadito con eso, Carlos. No 90, se te vaya a pasar en sí, la prueba. 495. No, a ver, espérame. 99 por Correcto, sí. 5 más 4. 499. Correcto. Esa es la respuesta. 499. Es facilito. Voy con el segundo, de una Ya. vez. Si todo fácil, podemos hacer estos 5, porque no se pierde casi tiempo. Dice, en Ujú. una progresión geométrica se sabe que el término 15º es igual a 512. ¿Cómo copio eso? Se sabe que el término decimoquinto A sub 15 es igual 512. Ok. Y el término décimo es igual a 16. Y aquí no. ¿Cómo escribo el término décimo es igual a 16? El término décimo es igual a 16. No, perdón. A10 es igual 16. Ok. A sub 10 es igual a 16. Me están pidiendo encontrar el primer término y la razón. ¿Ok?
A sub 1 y la razón, que es Q. Según tu profesor, la razón es Q. Voy a seguir usando el mismo de tu profesor. ¿Cómo hacemos esto, Carlos? Aquí hay que encontrar la diferencia entre 512 y 16. O sea, ¿a qué razón disminuye? O sea, Ok, ten cuidado ahí con eso. Sí te entiendo lo que me quieres decir. Y estaría bien, pero recuerda que el A sub 15 es el siguiente de la sub 10. ¿Ok? No es el siguiente, o sea, todos los números ahí antes, o sea, o entre la sub 10 y la sub 15. ¿Sí me entiendes? sí. Entonces, podrías hacerlo aplicando la fórmula de la sub n. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuál era la sub k en una progresión geométrica? La subk en una progresión geométrica era. La fórmula es A sub 1. Ah, se me movió esto. Ajá, A sub 1 por K elevado perdón, por Q elevado a K menos 1. correcto. Esa es la fórmula. Entonces, si yo estoy calculando el A sub 15, sería A sub 1 por Q elevado a la 14, ¿correcto? Sí. Eso es igual a 512, ¿correcto? Sí. Y si yo calculo el A sub 16, perdón, el A sub 10, ¿cómo calculo el A sub 10? A sub 1 por Q Ajá, elevado a 9. ah, 9, correcto. ¿Y eso es Es, igual a es cuánto? 16. 16. Si tú divides eso, entonces te va a quedar lo siguiente. Voy a dividirlo partiendo de aquí, ¿ok? Me voy a olvidar de los... Bueno, es igual. Son igualdad. Voy a escribir solamente esto. A sub 1 entre, perdón, por Q a la 14 entre A sub 1 por Q a la 9 es 512 entre 16. 16. ¿Qué puedo hacer con esto, Carlos? Eh, Se cancela la sub 1 con el A sub 1. Correcto. La Q mantenemos la Q y multiplicamos o dividimos o restamos. Restamos los exponentes. 14 Correcto. menos, 14 menos 9, 5, Q elevado a 5 es igual a 512. 512 dividido en 16 a 32. 32. Correcto. Y ahora, el valor de Q. Eh, ¿Recuerdas pues, cómo despejar un exponente? eh, Q es igual a. No, acá ya no me acuerdo. Ya. Siempre que tengas un exponente, Carlos, y lo quieras pasar al otro lado, pasa como raíz, ¿ok? O Ah, realmente pasa la operación índice, contraria. como índice radical. ¿Sí se entiende? Sí. En este caso sería la raíz quinta de 32. Mm, ¿Sí se entiende? sí. Ajá. ¿Cuánto será la raíz quinta de 32, Carlos? Eh, 2. No, perdón. 2. Sí, sí es 2. Sí. ¿Por qué es Ah, 2? porque 2 elevado a 5 es 32. Esa es una forma de entender. Esa es una forma de entenderlo. Y cuidadito, Carlos, en caso de que no sepas calcular esta raíz y quieras hacer una calculadora, yo te sugiero escribirlo como potencia, ¿ok? Sería algo así. 32 elevado, bueno, no hace falta los pares. 32 elevado a la 1/5. Si te acuerdas que cualquier raíz se puede convertir en una potencia Sí. fraccionaria, ¿verdad? Sí. Ya. Por si acaso, es más fácil meterlo en la calculadora así que como ¿Qué hace raíz la quinta. raíz? Sí. ¿Ya? Entonces ahí el resultado es 2. Ya tengo la Q. Ya tengo la... ¿Cómo encuentro el A sub 1?
A sub, en el A sub 1 aquí podrías partir directamente con 1, con A sub 1 igual 1. No puedo, no puedo, porque no necesariamente va a ser 1 el primer número, Claro, cierto. ¿ya? Lo que podemos hacer es usar las mismas fórmulas que usamos aquí. Yo voy a usar esta porque para mí es más fácil, tiene números más pequeños, la de la sub 10. Ya. Vamos a escribir A sub 10, dijimos que era igual a A sub 1 multiplicado por Q, pero ¿cuánto vale la Q? 2. 2. Entonces, 2 a la 9, eso da 16. Quiere decir que ya yo puedo despejar que A sub 1, ¿a cuánto? ¿Qué está haciendo el 2 a la 9 ahí? Se están, o sea, ¿cuánto es? ¿Qué está 500. haciendo? No, no, Ah, es un, está multiplicándose. Se si tiene está que pasar, multiplicando, pasa pasa dividiendo. dividiendo. Sí, ¿Ves? Entonces, ahí vamos a tratar de trabajar con las potencias, Carlos, porque sí. es más fácil trabajar con potencia. El 16 yo lo puedo escribir como 2 a la 4. 2 a la cuarta. Correcto. Y 2 a la 4 entre 2 a la 9, ¿cuánto es? Mantengo mi base, multiplico 9 por 4, 32 a la 36. No, 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 no se No, no multiplica. multiplico, se suman. Tampoco. Se restan. División de potencia igual Ah, base. Se deja la misma división. base y se restan los exponentes. Sí, si lo Tú hice acá al tendrías que lado, lo restar hice. Sí. el de arriba menos el de abajo. Es 4 menos 2, 9. 2 a la quinta, 2 a la 5. A la menos, A la menos ¿ok? 5. Porque es 4 menos 9. ¿Sí se entiende, no? Sí, sí, Otra forma de escribirlo sería 1 sobre 2 a la 5. Y a mí me gusta más así. ¿Sí se entendió? sí. Ok. Cuidadito con esto, Carlos. Cuidadito con este. Fíjate que no estaba difícil, ¿ok? No, Pero había que hacer acciones ahí chéveres porque no estaba tan fácil tampoco. ¿Sí se entendió? sí. Ok. O sea, a la 1 es igual a 1, o sea, claro, es igual 1 partido por 2 a la 5. Correcto. Ya, El término de esta sucesión. Y la razón es 2. Entonces, si tú multiplicas ese 1 sobre 2 a la 5 por 2, te da el segundo término, que es 1 sobre 2 a la 4. ¿Correcto? ya, Multiplicas otra vez por 2 y te da 1 sobre 2 a la 3. ya. Después, multiplicas otra vez por 2, da 1 sobre 2 a la 4, a la 2, y así sucesivamente. Resulta que cuando lo multipliques 9 veces, es decir, a sub 10, te va a dar 16 apenas. Es un número pequeño. Y ya a partir de ahí empieza a hacerse más grande. Cuando lo multipliques 5 veces más, te va a dar 512. Y ya de ahí para adelante se hace un número gigantesco. ¿Sí Ujú. me entiendes? Sí. Bueno, ok. Ok. Ya, no sé si quieres seguir con estos o nos vamos para los de abajo. Pasemos a los de abajo. Ya, ok. Aquí, las hojitas blancas las paso atrás. Ahí va. Ok, duplico. Ahí tengo suficientes hojas. Ya está. Ajá. Aquí están los de abajo. El primero es una de... Este está chévere porque ya te está pidiendo, calcula la suma de los primeros 30 términos. Ahí dice, la suma de tres números en progresión aritmética es 24. La suma de tres números en progresión aritmética es 24. Si restamos una unidad al término y dos unidades al segundo término, los nuevos números quedan en progresión geométrica. ¿Cómo hacemos eso? Ya, este está.
Está más interesante. Déjame organizar aquí que muy lejos. Esta hojita se paralizó. Pasó. No me deja. Ahora sí. Ahí está. Ajá, Carlos. ¿Cómo pensamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que la primera frase está fácil, ¿no? Cuando te dice los tres números en progresión aritmética es 24. ¿Qué suma de tres números en progresión aritmética es 24? ¿Qué significa? Porque hay muchas progresiones aritméticas que van a resultar eso. Pero, ¿qué significa eso? Significa que hay que sumar el valor de los primeros tres términos. O sea, A1 más A2 y A3 es igual Correcto, 24. correcto, exactamente. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 es Es igual a 24. 24. Pero, ¿qué forma tienen A sub 2 y A sub 3? Una forma en una progresión aritmética. ¿Qué forma tienen? Ujú. Es A más 1 menos K menos 1 por D. Ok, eso sería en general de 2. Por ejemplo, a ti te quedaría que la sub 2 es lo mismo que A sub 1 más D. Solamente eso, ¿sí me entiendes? Ah, sí. Sí se entiende eso que te Sí, dije, ¿no? sí. Y el A sub 3, ¿qué sería? La sub 3 sería A sub 2. No, en función de A sub 1. eh, ya, ahí me confundí. Ojo, estoy aplicando esa fórmula que me dijiste. A sub K es igual a sub 1 más K menos 1 por D. Esa es la fórmula, ¿cierto? Ujú. Entonces, si estoy calculando A sub 2, la K vale 2 y ahí me da A sub 1 más D. ¿Sí se entiende? Sí. Estoy calculando A sub 3, ¿cuánto daría? Eh, sería 2. Ajá, pero 2, dime completo. A sub 1 más. 2 a 1. No, 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 espera. no, no. Aquí, A sub 1 más K menos 1 es 3 menos 1 es 2. D, Ah, 2D. Ya. Dos veces la diferencia, claro. correcto. Dos veces la diferencia. ¿Sí se entendió, Carlos? Sí, sí. Ok. ¿Por qué yo lo escribo en función de A sub 1 y no en función de A sub 2, Carlos? Porque si tú escribes el A sub 2 más la diferencia, que también te va a dar el A sub 3, ¿ok? El A sub 3 puedes escribirlo como A sub 2 más la diferencia, pero esto no te sirve porque tú estás teniendo dos variables ahí. En cambio, o sea, tres, porque sería A sub 1, A sub 2 y la diferencia. No sabes cuánto vale ninguna de las tres. En Ujú. cambio, en esto que yo estoy haciendo aquí, ya solamente tengo dos variables, que es A sub 1. Ya, entonces es más simple como lo estamos haciendo aquí. ¿Sí se entiende? Sí, Ok. Esta suma que tengo aquí abajo es igual a ¿cuánto? a 24. 24, exactamente. Entonces, ahora voy a sumar los términos semejantes. A más A sub 1 más A sub 1 es 3 A sub 1, ¿correcto? Sí, Más 3 de la diferencia es igual a 24, ¿correcto? sí. Ya. Y ahora yo puedo sacar factor común 3 o lo que es lo mismo, dividir todo entre 3. Si yo divido todo entre 3, ¿qué me queda? Te queda A1 más D es igual a 24 entre 3, 8. Es igual a 8. Correcto. Ahí está. Esa es una primera ecuación que yo estoy teniendo ahí. No sé cuánto valen A sub 1 ni cuánto vale la diferencia, pero yo sé que esa suma es igual a 8. ¿Se entiende? Sí. Ok.
esta es una primera ecuación. Voy a llamarla 1 aquí. Ahora voy con lo demás, lo que me dice este ejercicio. Después dice, si restamos una unidad al primer término y 2 unidades al segundo término, los nuevos números quedan en progresión geométrica. ¿Cuál es el primer término? ¿Cuánto vale? Claro, Tres. a No, uno. no cuánto vale, sino cuál es. O sea, A uno. ¿cómo escribo yo esto? ¿Cómo escribimos si restamos una unidad al primer término y 2 unidades al segundo término? ¿Cómo se escribe eso algebraicamente? Sería a uno menos uno Ajá. y a dos menos dos. A sub 1 Claro, menos 1. claro. Vamos a llamar vamos a ponerle otro nombre para que no se confunda esto. Vamos a ver. Ordenamos un poquito más. Voy a llamarlo B sub 1. Va a ser igual a sub 1 menos 1. Y después me dice, va a ser el segundo término menos 2, correcto, era lo que decía. ¿Cómo? Hay que restarle 2 unidades al segundo término. ¿Cómo le resto 2 unidades al segundo término? A sub 2 menos 2. Vamos a escribirlo de una vez en función de a sub 1. A sub 1 más d Ajá, menos 2. correcto, menos 2. ¿Y cuál va a ser el B sub 3? B sub 3 va a ser a sub 1 más 1. No, espera. Va a ser 2 a 1 a sub 1. No, 2 a sub 1 no. El B sub 3 es el mismo a sub 3, por si acaso. Ya. Es el mismito, porque a la sub 3 no se le hizo ningún cambio. Ahí no me dijo nada de que se le hizo a la sub 3. ¿Sí me entiendes? O sea, el A sub 3 es el mismo A sub 3, pero sumándole el A sub 1, la resta que se le hizo a cada A sub 1. O sea, a la sub 1 y a la sub 2. Pero, No, no. Ojo, por eso lo estoy dándole nuevos nombres, ¿ok? En la primera progresión es una progresión aritmética. Aquí tengo la sub 1, aquí tengo la sub 2 y aquí tengo la sub 3. Esto es una progresión aritmética. Pero en la segunda progresión es una progresión geométrica. Y me dicen que el B sub 1, primero menos 1. ¿Sí se entiende? o sea, 8 menos 1. No, yo no No sé neces cuánto vale Ya, la sub 1. Yo no sé cuánto vale la sub 1, pero estoy diciendo ya. que es el primero menos 1. ¿Ya? Ahora, el segundo término va a ser a sub 1 más d menos 2. Que aquí sí puedo decir que es 8 menos 2. Aquí sí puedo decirlo. Esto es 8 menos 2. ¿Cuánto es 8 menos 2? 6. 6. ¿Sabes? ¿Me entiendes por qué aquí puedo hacer lo que es 8 menos 2 y arriba no? No entiendo eso. Ya. Fíjate que el 8 es igual a sub 1 más d. Y aquí tengo a sustituir. ¿Sí se entiende? Ah, Pero aquí arriba yo no tengo a sub 1 más d, tengo solamente a sub 1, pero yo no sé cuánto vale a sub 1. no hay un diferencial. No está la diferencia, exactamente. No está ahí la diferencia. Entonces, ya yo sé cuál es B sub 2. Ahora, la cuestión es cuál es A sub 3, que es el mismo B sub 3, porque a la sub 3 yo no le hice ninguna modificación. Aquí el ejercicio no me dice que no le sumo nada, ni le resto nada al tercer término. Entonces, como queda igual, el A sub 3 es A sub 1 más 2D. ¿Sí se entiende? Mm, ¿Se entiende, verdad? sí. Ok. Entonces, el B sub 3 es lo mismo. A sub 1 más 2D. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Dicen entonces que esta progresión B es una progresión geométrica. ¿Ya? Yo necesito más o menos averiguar cómo encontrar geométrica o cuál es la razón de esa progresión geométrica.
¿cómo puedo hacer para pensar este ejercicio? ¿Qué se te ocurre? Mm, eh, o sea, sabemos que... No, espera. Sabemos que el segundo término vale 6. ¿Correcto? Entonces, pero no sabemos cuánto vale el A sub uno, perdón, B sub uno y B sub 3. Correcto. Acá en el 3 el 2D lo podemos poner como 12. Dos, 2D, no puedo ponerlo como 12. Lo que podría hacer aquí es hacerlo así, mira. En este B sub 3 yo podría convertirlo en A sub 1 más D más D. Y esto es 8 más D. ¿Se entiende? Mm, ¿Sí se entendió lo que hice? no. Ya, en vez de 2D, porque aquí está 2D, la separé en D más D. ¿Sí se Ya, entiende? sí. Y ahora A sub 1 más D, A sub 1 más D. aquí está. A su 1 más D vale 8. Entonces sustituí. Y me queda 8 más D. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, Oh, no, ojo, me estoy guiando de la ecuación 1. Esto aquí me dice que a su 1 más D vale 8. Entonces, a su 1 más D, que está aquí, lo sustituyo con el 8. ¿Correcto? sí. Eso fue lo que hice ahí. Fíjate, tengo 3 ecuaciones y tengo 2 incógnitas. No sé cómo hacer. Yo creo que tendría que plantear otras ecuaciones más con respecto a la progresión geométrica para poder resolver esto. Vamos a verlo así. Si yo divido B sub 2 entre B sub 1, vamos a seguir aquí abajo. Allá va. Aquí. B sub 2 entre B sub 1 tiene que ser la razón, que es 6 entre A sub 1 menos 1, ¿correcto? Razón. ¿Me entendiste lo que hice aquí? El- Si yo divido el siguiente entre el anterior, eso me da la razón. Que en este caso yo estoy dividiendo el B sub 2 que vale 6, uno que con el vale beso. A sub 1 menos 1. ¿Ya? Ya. Esa es mi razón. Yo no sé cuánto vale la razón, pero esa es mi razón. Ya. ¿Ya? Yo en vez de llamarla Q, en vez de usarla como Q, voy a usarla como esta misma fracción, así como está. ¿Ya? Ya. Y además tengo que, si yo multiplico B sub 2 por esa razón, me va a dar B sub 3. Es decir, vamos a ponerlo aquí. B2, que es 6, vamos a poner B sub 2 por la razón, que es 6 entre A sub 1 menos 1, es igual a B sub 3. Entonces, a ver, B sub 2 es 6. Me va a quedar 6 al cuadrado es igual a 8 más D multiplicado por A sub 1 menos 1. Y ese A sub 1 menos 1 va pasando para allá. ¿Sí me entendiste lo que hice? Sí. Ok. Ok. Voy a necesitar más hojas y aquí no tengo. Déjame organizar aquí. Ahí. Ok. Ahora sí, nos vamos otra vez, Carlos. Ya estoy teniendo. Esta va a ser una otra ecuación. A ver. Esto va a ser 6 al cuadrado es igual a 8 más D multiplicado por A sub 1 menos 1.
Entonces esto va a ser un sistema de ecuaciones no de dos ecuaciones y dos incógnitas. Eso es lo que estoy teniendo. ¿Cuáles son las ecuaciones? A sub 1 más d es igual a 8 y voy a resolver 8 por a sub 1 es 8 a sub 1 menos 8 más d por a sub 1 menos 8 menos d. Es igual a 6 al cuadrado, que es 36. ¿Sí me entendiste? Eso no mucho, la verdad, que Alex. Ahí de fíjate, lo que pasa es que lo desarrollé al revés para que me quedara más ordenadito. A sub 1 por 8, a sub 1 por d. Es 8 a sub 1 y d por a sub 1, ¿correcto? ¿Ya? Y después, 1 por 8, o sea, menos 1 por 8 es menos 8. Y menos 1 es menos d. ¿Correcto? Y eso es igual a 6 al cuadrado es 36. ¿Sí se entendió? Sí, un poco mejor. Ya. Entonces, Carlos, fíjate que estoy teniendo aquí dos ecuaciones porque estoy usando la primera ecuación que tenía arriba y esta otra de abajo voy a llamarla ecuación 2. Estoy usando esas dos ecuaciones y necesito resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo podemos hacer para resolver este sistema de ecuaciones que no es lineal? No es lineal. Aquí no están separados los términos, sino que se está multiplicando. Como se está multiplicando, ya es no lineal esto. Lo que voy a hacer es despejar de la primera ecuación uno de los valores y la sustituyo en la segunda. ¿Ya? Voy a despejar el a sub 1. Por ejemplo, a sub 1 es igual a 8 menos d, ¿correcto? A sub 1 igual a 8 menos d, sí. Ya. Ahora, sustituyendo. Ya, es un montón de t aquí. Sustituyendo 1 en 2 tenemos. Ok, donde esté a sub 1 ya no voy a escribir a sub 1, sino que voy a escribir 8 menos d. ¿Se entendió? Sí. Sería 8 por 8 menos d más d por 8 menos d menos 8 menos d es igual a 36. ¿Correcto? Sí. Desarrollamos todo. 8 por 8, 64. Menos d por 8 es menos 8d. D por 8, 8d. Y menos d es menos d al cuadrado. Menos 8 es igual a 36. ¿Correcto? Ya. Muy Mira, rápido. Fue muy rápido, sí, Carlos. sí. Me, Ya. me, no, pero sigamos. Ah, ok. Bueno, igual, Carlos, importante que me vayas entendiendo todo, ¿ok? Voy rápido porque me queda poco tiempo, pero Sí, sí, aquí sigamos. estamos haciendo una multiplicación que es más sencilla también, ¿ok? Deberías Sí, estar sí, pendiente no. ahí. Sí, está bien. Ahora, Carlos, ¿qué puedo hacer con esto? Simplificar los términos semejantes. Es decir, por ejemplo, 8D que está negativa se cancela con las 8D que están positivas, ¿cierto? ¿Cierto? Y voy a pasar todo al lado derecho realmente. Para dejar esta D que está al cuadrado positiva, voy a pasar todo al lado derecho. Me va a quedar así. D al cuadrado más Menos d. D. Y ¿Por ahí qué? me va a quedar 36 positivo. Voy a escribírtelo para hacerlo poco a poco. Más 8 menos 64. Y esto es igual a 0. Alex, una ¿Ya? pregunta. Dígame. ¿Por qué ese d y el d cuadrado fueron positivos si son negativos? Ah, porque es positivo Porque con el los, positivo se suman.
No, 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 no. Lo pasé todo al lado derecho. O sea, lo que pasa es que quedó del lado izquierdo. ¿Sabes? Lo pasé todo, o sea, el d al cuadrado estaba negativo, lo pasé al lado derecho. Fíjate que el 36 quedó positivo. El 36 está positivo porque está del mismo lado. Pero el d al cuadrado lo paso al otro lado y me queda positivo. El menos d lo paso al otro lado y queda positivo. El 8 lo paso al otro lado y queda positivo. ¿Ya? Ya, Y el 64 lo paso al otro lado y queda negativo. ¿Sí me entiendes? sí. Pasé todo al otro lado. ¿Ya? Para igual, porque cuando tú vas a resolver una ecuación cuadrática como esta, se iguala a cero. Eso siempre es así. Sí. ¿Cuánto da 36 más 8 menos 64? 36 más 8 menos 64. Dame un segundo. 36 más 8 menos 64. Creo que es Menos menos 20. 20. Sí, creo que sí. Entonces sería menos 20 aquí. Esto es igual a cero. Y ahora factorizamos, Carlos. Vamos a hacer la factorización rápida. Ujú. D más D menos, Menos. y esto es igual a cero. Dos números que multiplicados queden 20 y que restados den 1. ¿Cuáles son? Eh, ¿Qué rest- oh, Multiplicados en 20 y restados en 1. doc- ah, multiplicados de 20. Y restados en 1. Uy, no se me ocurre. 5 y 4. Son los únicos, o sea, Ah, los números que multiplicados en 20 pueden ser 2 y 10 o 5 5 y 4. únicos. Sí. Entonces ahí te queda el 5 y 4. El 5 va de primero y el Y el 4 aquí 4 de va de. segundo. Sí. Entonces eso significa, vamos a ponerlo aquí. Bueno, o sea, va a quedar muy desordenado. Ponerlo aquí abajo. D sub 1 va a ser menos 5 y D sub 2 es Menos 4. 4. 4 positivo. Porque pasan al otro lado. Ah, ya. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Ya? Esas dos son las soluciones, o sea, las posibles soluciones de esos números. Aquí no hay ninguna restricción de que tienen negativo, que tenga que ser negativo, eso no importa. Yo creo que las dos soluciones nos sirven. Ujú. Lo que me están pidiendo es calcular la suma de los primeros 30 números de la progresión aritmética. ¿Ok? ¿Cuál era la fórmula de los primeros 30 números de una progresión aritmética? Eh, la suma de los primeros 30 números Ajá. es 2 a 1. Perdón, a sub 1. Me da por poner Ya, 2. voy a usar la Sí. más sencilla, la que me gusta a mí, que es n N por por a a sub sub 1 1. más a sub n dividido en 2. Correcto. Esa me gusta más a mí. Sí. Que al final me gusta más esta. No sé, por cuestión de gusto ya. Este, ahora, en este caso estamos diciendo, vamos a resolviendo esto así poquito a poco. Dijimos que la D puede valer 4 o menos 5. Si la Ujú. D vale 4, vamos a ponerlo aquí. Si la D vale 4, voy a tener dos soluciones. Con D igual 4, va a dar que B sub 3 es 12. ¿Correcto? Porque es 8 más 4. Ujú. ¿Sí se entiende? Sí. Y con D igual menos 5, entonces B sub 3 es igual a 8 menos 3. ¿Correcto? Sí. Ahora, si el B sub 3 es igual a, a
A sub 1 más 2D. Aquí, A sub 1 podría ser, vamos a poner aquí, A sub 1. Y tengo las dos opciones. Con D, voy a ponerlo así. A sub 1 igual. A sub 1 es igual a B sub 3 menos 2D. Lo que estoy es despejando esto. Estos 2D los paso para acá y quedan negativos. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, con D igual 4, voy a tener igual, que sería 12 menos 8. A sub 1 vale 4. ¿Sí se entiende? 12 menos 8. Ya va, se me movió esto otra vez. Ahí. A sub 1 vale 4. Y con D igual a menos 5, entonces A sub 1 vale más 10. ¿Cuánto es 12 más 10? 22. 22. Ahí está. Esas son. Ahora, estas dos opciones que tengo las voy a usar para calcular esa sumatoria. Entonces, lo que voy a hacer con esto es copiar estas dos soluciones. Me va a salir mal esto. ¿Cómo hago para copiarlo? Sí. Aquí. Ahí está. Duplico y me bajo. Ok. Bajo. A ver. Ahí. Y voy a borrar esto que está en azul para que no fastidie aquí. Ok. Entonces, Carlos, hay dos fórmulas de la sumatoria. Ya tengo dos valores y D también tengo dos valores. Entonces, esto sería la sumatoria de N. Son 30 números. Entonces, sería la sumatoria de los primeros 30 números. Sería 30 a sub 1, que va a ser 4, más a sub N, que es 4 más 29 por... ¿Cuánto es la diferencia aquí? 4. 4. ¿Correcto? ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ya. Y todo esto va a estar dividido entre 2. Ponlo en la calculadora, Carlos. ¿Cuánto te da 29 por 4 más 8? 124. Multiplícalo por 15. 1860. Ok. 1860. Esa sería la primera sumatoria. ¿Por qué multipliqué por 15, Carlos? Y 30 entre 2. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ok. Y la otra sería con la parte de abajo. Voy a separarlo así. Esto va a ser en azul y la de arriba es en rojo. Entonces sería la sumatoria de los 30 números. Podría ser 30 más, perdón, 30 multiplicado por el primer número, que es 22, más 22 más, bueno, aquí va a ser menos, porque la diferencia es negativa. Entonces sería menos 29 por 5. ¿Sí se entendió? 29 por 5 por 44 en este caso. No, menos No. 44. O sea, 44 menos 29 por 5. Ah, ya. 44 menos 29 por 5. ¿Cuánto te da? Eh,
Menos 101. Ok, por 15, ¿cuánto da? Menos 1,5. No, 1515. 1515. 1515. Esa es la respuesta. ¿Ves? Esas son las dos opciones, Carlos. O tienes una sumatoria de 30 números de 1860, o tienes una sumatoria de los primeros 30 números Claro. de 1500 menos 1515. ¿Ok? Por lo general, estos ejercicios se toman positivo, ¿ok? Pero como te digo, en el caso de matemática, no hay una restricción de que te diga perdón, que la diferencia de una progresión aritmética tenga que ser positiva. Eso Ya, no es, perfecto. no hay ninguna restricción en ese sentido. Puede ser negativa y si es negativa, entonces el número se está haciendo cada vez más negativo. Ya, ¿Entiendes? sí. ¿Qué te pareció este ejercicio? ¿Estaba muy difícil? ¿No lo Sí. entendiste? O sea, más que difícil, habían varios pasos involucrados, entonces como que mantener ese raciocinio como para saber qué paso aplicar, como el que me Claro, confunde un poco. Pero viendo el video yo sé que voy a poder correcto, correcto. voy a poder Sí, este desarrollar. ejercicio estuvo muy largo y Sí, como tú dices, pero, o sea, había que combinar muchas cosas que no están explícitas, porque sí, no están explícitas. Entonces, hay que ir yendo paso a paso y como que ir descubriendo el camino paso a paso. así mismo. Eso pasa, pues. Entonces, eso, Carlos, yo otra vez, ya ahorita termino de la clase, la clase se graba y la envío a, y en cuanto quede en YouTube, te la envío a ti por el link, ¿ok? Muchas gracias, Alex. Tranquilo, Carlos, quitamos a la orden. Tú me avisas, no sé cuándo